A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Biblia en Romanos capítulo 8. Es una bendición estar en este lugar y compartir la palabra de Dios, amén, porque compartir la palabra de Dios, compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sobre todo lo que nos enseña, siempre es de bendición. Siempre es de bendición porque Dios habla, Dios quiere hablar a nuestra vida, Dios quiere hacer cosas grandes a través de su palabra. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y pues a mi padre, ahorita mi pastor, porque sí, me ha enseñado, me ha corregido cuando tengo que ser corregido, cuando hago las cosas mal siempre ha estado ahí, diciéndome: Ángel, esto no es lo correcto es por aquí, por acá. Y yo le doy gracias a mi padre por eso, porque eso me ha forjado, me ha enseñado cómo debo hacer las cosas. Amén. Y por eso estoy aquí, así que pues que sea Dios hablándole, hermano. Usted no vea al que está al frente, usted abra su corazón a la palabra de Dios. Amén. Muchas veces nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado situaciones que nos hemos preguntado y nos hemos cuestionado por qué suceden así. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué conmigo? Muchas veces experimentamos situaciones trágicas y decimos: pero ¿por qué si nosotros no hemos hecho nada malo? Hemos expresado eso alguna vez. Y hasta nos ponemos a cuestionar muchas veces a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué dejas que pase esto? Como cristianos, muchas veces tendemos a echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Mugre diablo, por tu culpa. Y el diablo allá: no, pero yo qué culpa tengo. Pero nos hemos preguntado eso en algún momento en nuestra vida, o hemos dicho: ¿por qué permite Dios la maldad en el mundo? ¿Se lo ha preguntado? No deberíamos preguntarnos eso, pero la mente es engañosa y vienen esos pensamientos. Eso casi siempre lo piensa alguien que no conoce de Cristo, pero han llegado esas dudas a nuestra mente. La realidad es que todo esto que pasa en nuestras vidas, todo aquello que experimentamos, es necesario que suceda. ¿Y por qué? Me va a preguntar usted. Bueno, lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar rápidamente. Padre Celestial, te damos gracias
por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia. Yo te pido, Padre, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo y seas tú hablando en nuestra vida, Señor, lo que tú quieres hablar. Yo te ruego, Padre, que seas tú dándonos entendimiento a tu palabra y sé tú, Señor, tocando nuestros corazones. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el texto: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque realmente la pregunta que debemos hacernos no es el por qué nos suceden las cosas, sino para qué. ¿Para qué? Para que nos ayuden a bien. Para que nos ayuden a bien siempre y cuando amemos a Dios. Y aparte, esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Por eso estamos aquí. En las buenas o en las malas, en la lucha y en la prueba, pero aquí estamos. Aquí seguimos y es porque Dios nos está llamando. Y es porque de cierto modo, aunque a veces nos equivocamos, amamos a Dios y queremos amarle más. Por lo tanto, si un día pasa algo que no esperamos, debemos entender que la pregunta no es por qué, sino para qué. Y dice el texto que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es clara. Toda persona, sea hombre o mujer, joven, jovencita, que ame a Dios, todas, no dice solamente las cosas buenas. Es que si haces lo bueno te va a ir bien, y si haces lo malo te va a ir mal. Eso es de cierto modo correcto, pero muchas veces no estamos haciendo nada incorrecto y pasan cosas que no esperamos. Y no es siempre que estemos haciendo cosas malas, sino que hay algo detrás de todo esto. El principal propósito es que nos va a ayudar a bien en un futuro. No sabemos cómo va a resultar todo, no sabemos cómo es que eso nos va a ayudar a bien, pero a todos aquellos que aman a Dios les va a ayudar para bien. Eso es una ley, esto ya está escrito por la palabra de Dios, está siendo enseñado para nosotros, que hay un propósito y que todo, absolutamente todo nos va a ayudar a bien. Y quiero ver en primer lugar el ejemplo de Job. A este mensaje le he titulado Las cosas permitidas por Dios. Y quiero que vayamos rápidamente a Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese cómo empieza el texto. Este era hombre ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Job estaba haciendo algo malo? No, él era perfecto. Y le nacieron, dice el versículo 2, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Después hace algo Job. Aquí dice que no sabía él si hacían algo malo sus hijos. Al ser un hombre temeroso de Dios, le enseñaba algunas cosas a sus hijos. Pero él dice: si por de casualidad mis hijos le han fallado a Dios, hay que arrepentirse. O sea que a pesar de todo, él tenía consciente que tenían que estar bien, él y su familia, bien ante los ojos de Dios. Eso era temor de Dios. Después dice el versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo:
de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Algo que es impactante en el texto es cómo Dios le permite a Satanás tocar todo lo que tiene, o sea, quitárselo. A pesar de que Job era un hombre perfecto, recto, no hacía ningún mal, estaba apartado del mal, era temeroso de Dios, Jehová permitió eso en su vida. ¿Qué no nos puede pasar a nosotros, verdad? Sin embargo, ¿qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job después de que le quitó todo Satanás? Vamos a continuar con el texto. Dice en el versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese cómo hasta el diablo dejaba solo a uno para darle la mala noticia a Job. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, lo cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta parece de película. ¿A poco no se ha imaginado toda esta escena? Está Job recibiendo el primero, pasó esto, y en cuanto él está hablando llega el otro, pasó esto, y llega el otro, y llega el otro. Una noticia tras otra, no dice al atardecer, al siguiente día, no, todo en un instante. ¿Se imagina que de hoy a mañana todo lo que tiene lo perdiera? ¿Cómo reaccionaría usted? Póngase a pensar, ¿cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros que el día de mañana se descomponga la estufa, el refri, se vaya la luz y no llegue hasta quién sabe cuándo, se vaya el agua, le llegue la renta, la luz, el agua, lo despidan del trabajo, le roben lo que tiene? Es algo impactante, hermano. Póngase a pensar esa escena, cómo Job en un instante todo lo perdió. Y dice el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La mayoría de nosotros diríamos: ¿qué quieres de mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar? Y Job, ¿qué hizo? Se postró y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cada que leo este texto, hermano, me da cosa, ¿verdad? Siento nervios, o sea, de tan solo leerlo e imaginarlo. Quizá ninguno de nosotros pudiéramos ser como Job, porque Job era perfecto y él sabía lo que sucedía. Y él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito es el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué pasó? Job no entendía por qué. Gracias, mi hermano. Job no entendía por qué estaba sucediendo eso en su vida. Perdió a 10 hijos. Perdió a 10 hijos. Perdió todo lo que tenía. Y lo asombroso es que aunque no entendía el por qué sucedían las cosas, sabía que era para bien.
sabía que tenía su fe en Dios y que así como Dios dio y Dios quitó, Dios volvía a dar. Por eso lo adoró. Por eso no cayó, ni siquiera blasfemó en contra de Dios. Quiero que rápido veamos el siguiente capítulo. Dice el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía, fíjese lo que dice Dios, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y bueno, sale Satanás, empieza a tocar ahora el cuerpo de Job, lo enferma, lo tira, lo tumba. No se puede levantar ni siquiera para traer algo para comer, porque ya no traía nada, ya no tenía nada. Todo lo que tenía se le fue, y aún él se enfermó. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros, la mayoría de nosotros, no digo que no haya alguna excepción, pero la mayoría pensaríamos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué sucede esto? Si yo te estoy alabando, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy orando. ¿Y no se ha dado cuenta que cuando estamos más metidos en Dios, más somos atacados? Job así estaba. Y aún así muchas veces nos ponemos a pensar ¿por qué? Y no ¿para qué? Pero dice la palabra que a pesar de todo, dice, vamos a leer el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Que solamente cuando nos va bien venimos a alabar a Dios. ¡Gloria a Dios! Me está yendo bien en el trabajo, pastor, ¿qué cree? He recibido muchos milagros de parte de Dios, pastor, ¿qué cree? Dios me está bendiciendo. Y cuando Dios no te bendice, es que tengo que trabajar, pastor, la vida está muy dura. ¿Qué? Solamente recibiremos lo bueno de Dios. Solamente cuando nos va bien vamos a alabar a Dios, y cuando nos va mal nos preguntamos el por qué. Debemos entender que como hijos de Dios, sea bueno o sea malo, Dios merece la gloria. Amén. Sea bueno o sea malo, todo nos va a obrar para bien. Amén. Al final, bueno, ya le dejo de tarea, no vamos a leer todo Job porque nos vamos a llevar toda la noche. Si quiere lo leemos, por mí no hay problema, Pero en el transcurso de todo, hasta el final, en el capítulo 42, versículo 12, después de todo, porque hay una historia detrás de todo esto, pero al final Job no pecó, al final se mantuvo confiado en Dios. Y dice el capítulo 42, versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, ahí dice: llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, el de la tercera Queren-Japuc, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos,
hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Pero todavía vio a su descendencia. Y murió de viejo, no murió de enfermedad, no pasó nada con él. Y cuando dice lleno de días, quiere decir lleno de alegría, lleno de gozo. Vamos a pensar cómo quisiéramos partir con el Señor nosotros. No sabemos qué Dios tiene para nosotros en el futuro, pero ¿cómo nos gustaría a nosotros partir con el Señor? A mí me gustaría como a Job. Y más que 140 años, gloria a Dios. 140 años, bueno. A veces decimos, ya estoy bien viejo. A mis 26 años, imagínense. Lo sorprendente de esto es que Job entendió que al final todo obraba para bien. Y tuvo el doble de las cosas que tenía. Volvió a tener 10 hijos. Y Dios lo bendijo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. El ejemplo de Pedro y los discípulos. Y vamos a ir rápidamente a Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31, dice la palabra de Dios. Así también vosotros... Perdón, estoy leyendo el 21. 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice la Nueva Traducción Viviente: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Amén. Cuando comencé a leer esa traducción, me impactaban las palabras que usaba, porque es tan específico en lo que dice, porque dice, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, o sea, el Señor Jesús sabía que Pedro iba a caer. Y los discípulos también iban a caer. Pero dice, a pesar de la caída, a pesar de lo que suceda, que tu fe no falte, no falle ahí. Y cuando te arrepientas de esto, vengas, regreses y tú fortalezcas a tus hermanos. Pero el texto nos dice que fueron zarandeados. Antes de que llegara a eso, antes de que Pedro tuviera que volver y fortalecer a sus hermanos, tuvo que ser zarandeado. Quizá hoy estamos siendo zarandeados por Dios, quizá ya lo fuimos, o quizá mañana comienza nuestra zarandeada. Pero pensemos que a cada uno de nosotros, tan solo por ser hijos de Dios, Satanás ya nos pidió para zarandearnos. ¿Y qué es zarandear? No es bailar, no voy a pensar que zarandear es como que bailar o qué, hermano. No es bailar, pero dice el diccionario que zarandear es mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía, como cuando vemos un árbol con frutas, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, ¡mira, un mango! Zarandeamos el árbol, ¿verdad? Bueno, no sé si el mango se da en el árbol, yo no sé de biología, de ciencias naturales. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? ¿A poco no hacemos eso? Mira ese árbol. Y vamos y córrele porque te agarra el vecino. Lo primero que hacemos es mover muy fuerte el árbol de un lado a otro para que caigan las frutas. Eso es zarandear. O sea que el diablo va a venir y diga, ay, chiquito, déjate, empiezo a mover. Y va a empezar a moverte con fuerza. No creas que te va a acariciar. Ay, pobrecito. No, con fuerza te va a mover de un lado a otro. Luego agarro a mis sobrinos y les hago así. Eso es lo que sentimos cuando el diablo nos zarandea. Pero ahora espiritualmente, físicamente nos mareamos. No sé si ustedes han hecho eso, ya mis sobrinos sí quedan mareados.
y espiritualmente quedamos así. Se nos empiezan a mover las ideas y decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios va a resolver mi situación económica? ¿Será que mi familiar va a sanar? ¿Será que va a ser salvo? ¿Será que Dios sí me va a responder? El diablo zarandeó a cada uno de los apóstoles, de los discípulos, todavía no eran apóstoles, ¿verdad? De los discípulos. Y aún así, y aún a pesar de todo, Jesús sabía que se iban a mantener y dice, y yo he orado por ti. Sobre todo tú, Pedro. Yo he orado por ti. No quiere decir que no oro por los demás, sí oro por ellos, pero principalmente por Pedro. Y quizá hoy Dios te pide que seas como Pedro, que no falle tu fe. Porque tú puedes ser quien fortalezca a tus hermanos, los nuevos que vengan, cuando ellos sean zarandeados. Dios quiere que nosotros veamos el propósito que hay en todo esto, del propósito que hay en lo que estamos viviendo hoy en día. Que quizá hoy no lo podemos ver, no sabemos por qué, pero toda la experiencia que has tenido, un día, mientras te mantengas firme en Dios, alguien va a llegar con el mismo problema. Y tú le vas a tener que decir cómo debe acercarse a Dios, cómo debe hacer las cosas, qué es lo que debe y no debe hacer. Y a eso se le llama testimonio. Yo escucho el testimonio de mis padres y a veces me decían a mí de niño, da tu testimonio. Es que mis papás pasaban eso, no el tuyo, no el de tus papás. Pero cuando me encuentro con gente que ha pasado lo mismo que mis padres, yo les comparto. Les digo, mis papás es así, así, así. Mis papás esto y lo otro. Y yo sé que Dios puede ayudarte. Yo no lo he vivido, pero lo he visto. En carne propia no, pero lo he visto. Y yo sé que aún más cuando Dios lo comparte a la gente. ¿Qué es lo que Dios está tratando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha permitido hoy en tu vida? No lo sé. Pero hay un propósito detrás. Un hermano una vez me dijo, ahí en Caracoles, me platicaba de lo que a ella le sucedía y que tenía que ir al hospital constantemente. Le decía, hermano, no se preocupe, si un día no puede venir al servicio o al ensayo, si usted tiene que ir al doctor, vaya. Y decía, es que no sé, hermano, ¿por qué pasa esto? No se preocupe, vamos a orar a Dios. Y un día llegó y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Sí, dígame. Dice, ya sé por qué. Dice, cuando estaba en el hospital encontré, platiqué con una persona y esa persona se salvó. Esa persona tenía esto y lo otro y oramos y se salvó. Dice, creo que Dios me llamó para ir allá, para predicar allá. No entendía en ese momento por qué, pero Dios quería que de una u otra manera fuera a ese hospital. ¿Qué hospital era? No sé, porque hay muchos hospitales y hay mucha gente necesitada, pero Dios quería hablarle a esa persona específica y esa persona se salvó. No sabemos por qué estamos siendo zarandeados muchas veces, pero lo que sí sabemos es que al final hay un propósito detrás. Y eso como cristianos debemos entenderlo, no debemos perderlo de vista. El diablo querrá movernos de una u otra manera toda nuestra vida para que nuestra fe caiga. Sin embargo, no era el propósito de Jesús que la fe de los discípulos cayera, porque bien pudo negarse Dios a que fueran zarandeados los discípulos, así como pudo haberse negado con Job. No, a ellos no me los toques, son mis discípulos, ¿verdad? Pero no, había un propósito detrás de todo esto, y el propósito era que después hubiera más fortaleza, porque Dios los estaba preparando para lo que lograron en los Hechos de los Apóstoles. Tan solo la primera predicación de Pedro, hermano, imagínense para contar a toda esa gente. A ver, hermano, hay que contar, sí, 1, 2, 3, 1000, 2000, ay, ya no me alcanza el papelito, déjese a otro hermano. ¿Cuántos salvos? Y ahora hay que buscar a toda esa gente para ir a visitarla. ¿Usted cree que un día puede pasar esto aquí? Sí, claro que puede pasar, pero quizá Dios hoy nos está preparando para eso. Quizá Dios necesita preparar nuestra vida para cuando esos tiempos lleguen. Y si hoy nos ponemos a cuestionar el por qué, ¿cómo vamos a alcanzar ese propósito?
Si hoy pensamos el que ya no vale la pena seguir, ¿cómo vamos a alcanzar eso? ¿Sabe qué pasaba con Pedro? Se regresó a su barco, a su barquito, y empezó a agarrar sus redes otra vez, a pescar. Y Jesús fue y lo llamó, le dijo: Pedro, ¿qué pasó? ¿Me amas? Sí, Señor. Fíjese, hasta las palabras con nuestro texto principal, a todos los que aman a Dios. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahora ponga su nombre en cada uno y Dios le está diciendo a usted: ¿me amas? No sé qué estás viviendo. Yo no sé, Dios lo sabe, pero te está diciendo: ¿me amas? ¿En verdad me amas? ¿De verdad me amas? Bueno, a mí no, a Dios. Cuando nosotros decimos: sí, Señor, tú sabes que te amo de todo corazón, ahí empieza todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios, para que después todo resulte para bien. Todo lo que pasamos en este mundo nos va a obrar para bien a todos aquellos que aman a Dios, a todos aquellos que han sido llamados. Los discípulos fueron llamados. Casi estamos seguros, bueno, estamos completamente seguros, porque Dios es un Dios de perdón, que si Judas se hubiera arrepentido de corazón, Dios lo hubiera perdonado, porque ese es nuestro Dios. Pero él tomó otra decisión, se alejó de Dios, se alejó de toda la enseñanza. ¿Y qué pasó al final? Se quitó la vida. No era una forma digna de morir, pero él lo decidió. Él no decidió pensar en ese propósito de Dios, pero los demás sí. Pensaron en eso, pensaron en ese propósito, y cada uno de nosotros debemos pensar que hay algo detrás de todo esto. Que es Dios permitiendo solamente esta situación, pero que no es que Dios quiera que pasemos esto. Dios nos está preparando para lo mejor. Y quiero ver un tercer ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo convencía a Job ni los discípulos, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 4 dice la palabra de Dios, del versículo 1 en adelante: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no trospieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: entonces escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero ¿qué dice en el versículo 1? Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. No dice que llegó el diablo, no dice que el diablo llegó a donde estaba él, no, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Porque muchas veces no entendemos que es Dios quien nos está llevando para mostrarnos su gloria. Porque muchas veces nos decimos: ¿por qué? ¿Por qué? Pero aquí está la respuesta. Es Dios queriéndonos mostrar su gloria y su poder en las situaciones difíciles. Es Dios queriéndonos mostrar lo mejor que pudo venir después. Nuestro Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches sin comer. Hermano, yo estoy 3 horas sin comer y ya tengo hambre. Ay, perdón. 40 días y 40 noches y fue tentado, fue atacado. En ese momento quizás su cuerpo estaba muy débil, bastante débil, pero su espíritu estaba fuerte. Y sabía en nuestro Señor Jesucristo que si él se mantenía firme en esta y muchas pruebas que tuvo durante todo el transcurso que estuvo predicando, al final venía lo mejor. ¿Y qué fue lo mejor que hizo nuestro Señor Jesucristo para la humanidad? Dio su vida por nosotros. Pero aún mejor, tenemos la oportunidad de ser salvos.
Y mucho mejor, si nos mantenemos firmes, vamos a estar con Él. Amén. El Señor Jesucristo vio todo ese propósito por delante y no se dejó llevar por un pedazo de pan. Amén. No se dejó llevar por la riqueza del mundo, sino por su reino, por lo que había allá en los cielos, Amén. en su gloria. Porque pudo haber aceptado. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo bajó y fue hombre, como usted y como yo. Y tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, todo lo que nosotros sentimos también lo sintió nuestro Señor Jesucristo. Y fue tentado como muchas veces nosotros somos tentados. Pero al final había un propósito detrás de todo esto. Amén. Y obró para bien el mantenerse firme en esta situación. Yo tuve un tiempecito, decía yo, pues quiero trabajar, ¿verdad? Ya una vez mi papá algo platicó, ¿verdad? Y yo, ya me exhibiste. Y decía yo, no, pues ya quiero trabajar, me voy a salir de la escuela y todo eso, ¿no? Y no me iba muy bien. Y una vez fui a una fábrica a trabajar de limpieza y vi a todos que pasaban con sus cascos de acá. Y hasta yo me puse un casco, ¿no? Por seguridad, ya sabe, las fábricas, ¿no? Y luego me miré al espejo. Me miré al espejo y dije, pudiendo yo tener este casco como ingeniero, lo tengo como un empleado de limpieza. Yo tengo la oportunidad de en un futuro ser alguien mejor y hoy decido esto. Sí, de verdad. Así lo pensé. Así yo lo pensé. Y me costó mucho el trabajo que hoy tengo. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Imagínese. Sí, he expresado esas palabras. Pero al final decía, Señor, yo confío en ti. Quítame estas dudas de mi mente. Yo confío en ti. Había oportunidad de trabajo, pero no se abría. Porque no era el tiempo de Dios. Porque Dios estaba preparando todo el terreno. Y al final, un día me hablaron, Ángel, ¿qué haces? ¿Estás ocupado? Yo sabía que ya me hablaban para eso. Decían, no, tengo libre. Tengo un mes libre antes de entrar a la universidad otra vez. Perfecto, vente, hay una oportunidad. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Dios me ha dado. Pero no fue fácil, hermano. Yo tuve que esperar, pero tuve que confiar en Dios. Y yo tenía, es más, estaba registrado en 3 páginas de trabajos y tenía varias entrevistas y fui a varias y en ninguna se me hizo. Peor tantito, ¿verdad? Pero decía, Señor, pues yo confío en ti. No sé qué tienes para mí, pero confío en ti. Hoy decido confiar en ti y en que todo va a obrar para bien. Desde que yo entendí esto, ahora puede pasar cualquier cosa y puedo decirle esto al Señor. Yo sé que va a obrar para bien. Yo sé que al final, pase lo que pase, todo esto me va a ayudar a mí para bien. Y yo sé que si un día me quedo sin ese trabajo, voy a confiar todavía en Dios. Y le voy a decir, todo va a obrar para bien. Y tú, Dios, me vas a llevar a donde yo quiera, a donde tú quieras que yo vaya. Pero yo confío en ti. Es algo que el diablo no debe de quitarnos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Podrá quitarnos cosas materiales, podrá quitarnos a un familiar, podrá tocarnos incluso el cuerpo. Pero algo que no nos debe quitar, no debería de quitarnos, es la fe. Y esa es la fe a la que te invito a que tú hoy te rindas y que creas en lo que dice nuestro texto. Dice Romanos, te lo voy a leer una vez más. Capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, ya lo sabemos, que a los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hermano, mi hermana, yo te invito a que nunca dejes de confiar en esta palabra y que hoy lo que tú estés viviendo sea el propósito de lo que viene en el futuro. Inclina tu rostro en esta hora. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y medita en lo que hoy hemos escuchado y hemos leído.
las cosas permitidas por Dios. Hemos visto y vamos a ver y vamos a seguir viendo cómo muchas cosas van a seguir siendo permitidas en nuestra vida. Cosas que son poco agradables, cosas que no esperamos, que de pronto llegan. No sabemos por qué pasan y no necesitamos entender por qué pasan. Solamente necesitamos rendirnos a Dios, confiar en Él, tener nuestra fe puesta en Dios y decirle: Dios, te voy a alabar en las buenas y en las malas. Se trata de hacer votos ante Dios, compromisos con Dios, así como los compromisos en el matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Debemos decirle a Dios: Dios, yo te voy a servir en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad. Pase lo que pase con mi vida, yo siempre te voy a alabar. Yo siempre voy a estar aquí esperando por ti. Job tuvo que esperar, tuvo que padecer incluso físicamente, pero al final Dios lo bendijo porque le sirvió para bien, porque Dios quería lo mejor para Job y Job entendía eso. Los discípulos fueron tentados, fueron zarandeados, fueron humillados por el diablo. Su fe quiso ser removida, pero al final Pedro decidió amar a Dios, decir: yo te amo, Dios, yo te quiero servir. Y él fue fortaleza para sus hermanos y se levantaron los discípulos y lograron muchas cosas. En los Hechos de los Apóstoles, léelo, experimenta eso, vívelo, siéntelo. Mucha gente se salvó cuando ellos predicaron. Incluso daban su vida a pesar de que estaban amenazados de muerte. Pero al final, todo el fruto de lo que ellos sembraron ese día, esos días, todo el fruto está aquí hoy. Si no hubiera sido porque ellos se rindieron a Dios, hoy tú y yo no conociéramos de Jesús, no estuviéramos escuchando esas palabras, no estuviéramos siendo bendecidos por Dios, no tuviéramos esa fe, esa vida que Dios nos ha dado. Todo gracias a 12 hombres que decidieron entregar su vida a Dios, que decidieron amar a Dios, y todo obró para bien al final. Yo te invito, persona, hermano, reflexiona y solamente ya no cuestiones nada, ya no cuestiones a Dios, ya no pienses el por qué, piensa en que hay un para qué, que hay un propósito detrás de todo esto. Y si Dios habló a tu vida, a tu corazón, te invito a que pases al altar y pidas a Dios que te ayude, que te dé fuerza y fortaleza para seguir soportando y resistiendo. Si hoy estás teniendo una lucha fuerte, una batalla, si hoy sientes que estás siendo zarandeado por el diablo, ven al altar y pídele a Dios que te ayude, que aumente tu fe. Un hombre dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Hoy es tiempo de venir al altar y pedirle a Dios fuerza, fortaleza para continuar en su nombre, en su camino, en su voluntad. Nuestra voluntad debe estar rendida a Dios a pesar de las circunstancias que vivimos y pasamos el día a día. Debemos entender que hay un propósito de Dios al final de cada lucha y cada prueba. Ora, hermano, ora a Dios. Oremos a Dios, busquemos a Dios. Si necesitamos pedir perdón por haber cuestionado un día a Dios, pidamos perdón. Si hoy nuevamente necesitamos entregarle nuestra vida a Dios, hagámoslo una vez más. Porque lo que Dios quiere de nosotros es solamente que confiemos en Él. Dios no te va a decir, Dios no te va a decir el por qué. Dios te va a decir: dame tu mano, confía en mí. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Hoy, Padre Santo, venimos y nos rendimos ante ti pidiéndote que seas tú dando fuerza, fortaleza, que seas tú levantándonos para tu gloria y tu poder, para tus propósitos, Señor.
Confiamos y creemos en ti, Dios. Te pedimos, muévete en nuestra vida. Perdónanos si te hemos fallado, Padre Santo. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán.